¿Cómo puedo retomar el control de mí mismo? Otro niño, un chico de 10 años, desapareció el otro día. A la fecha, un criminal desconocido ha sido responsable de la desaparición de 5 niños. La ciudad está alarmada y las autoridades han declarado toque de queda. La policía se rehúsa a dar comentarios. Los residentes han comenzado a patrullar las calles, pero nada ha dado resultado. Diario Minneapolis Times. Aunque muchos pensaban que era extraño, Jessica aún adoraba su trabajo. Se sentía tranquila en el crematorio, rodeada por las urnas llenas de cenizas, un horno humeante y el viejo Billy. Podía pasar horas merodeando a través de las largas filas del columbario, leyendo las historias de la vida de la gente grabadas sobre las placas al lado de sus urnas. Aquella fue la primera vez que Jessica exploró la sala que albergaba las urnas económicas que habían sido depositadas allí por las autoridades. A medianoche podía escucharse un sonido extraño y alarmante que provenía de aquella sala. Impulsada por la curiosidad, Jessica tomó su linterna y avanzó a través del oscuro pasillo, siguiendo el origen del sonido vibrante. Cuando llegó al sitio no podía distinguir nada, solo había una fila formada por urnas idénticas. Cuando estaba a punto de salir de la habitación, en la esquina más lejana notó un movimiento. Fue un movimiento muy sutil, casi imperceptible en la oscuridad, y de no ser por su nerviosismo, Jessica nunca lo hubiese notado. Jessica se acercó y descubrió una urna antigua y muy desgastada. Lo único sospechoso era que la urna estaba dentro de una jaula de metal que estaba a su vez asegurada con un candado pesado. Desprovista de cautela, Jessica estiró la mano a través de las barras, cuando de pronto escuchó un sonido proveniente de la urna. Retrocedió de un salto y, sin querer, alzó la tapa de la urna dejando escapar una nube de cenizas que voló directamente hacia su rostro. Jessica intentó limpiarse la nariz y la boca, pero de repente cayó al suelo y comenzó a quedarse dormida, como perdiendo la conciencia poco a poco. Veía todo doble y borroso. Era como si la oscuridad se hiciera más pesada alrededor de la urna, tomando forma de... Rápidamente sacudió su cabeza, intentando alejar esas extrañas imágenes de su mente. Soltó la urna, salió corriendo del columbario. Le dijo a Billy que su turno había terminado y se apuró a casa. Una buena siesta la haría olvidarse de todo aquello. Seguramente el cansancio le había hecho imaginar lo que sucedió. Recordó el momento exacto en que llegó a casa. Se lavó el cabello 3 veces en la ducha para deshacerse de los restos de cenizas y fue a la cama. Es muy difícil saber cuánto tiempo pasó exactamente, pero cuando Jessica abrió los ojos... ¡Imposible! Estaba parada en mitad de un bosque. Estaba sucia, descalza, vestía solamente su camisón de dormir y no tenía idea de dónde estaba ni cómo había llegado allí. Primero sintió miedo. Una cascada de pensamientos inundó su mente, pero luego retomó la cordura y decidió pensar sobre todo después, luego de llegar a casa sana y salva. Aunque, sinceramente, no estaba segura de que estaría a salvo en su propia casa. No podía recordar cómo había llegado a casa. Había despertado en la mañana con una llamada de la policía. Un oficial le informó de manera muy educada que tenía que ir a la estación de policía. Jessica no tenía ningún problema con ir a la estación de policía, pero estar sentada en una fría sala de interrogación solo le hacía pensar en cuán tenebrosa había sido la situación. El investigador se presentó como el señor Jones. Miró a Jessica directamente a los ojos y le dijo que un niño de 10 años había desaparecido la noche anterior. Fue visto por última vez cerca del bosque, junto a una chica vestida de blanco. Los testigos identificaron a la chica como Jessica. ¿Podía ella decirles dónde había estado la noche anterior? Jessica mintió. Afirmó haber pasado la noche en su cama porque... Bueno, ¿qué más podía haberle dicho? ¿La verdad? ¿Que había despertado en mitad del bosque y no recuerda cómo llegó allí? Luego sucedió de nuevo. Salió de la estación de policía y perdió el conocimiento.
Cuando abrió los ojos nuevamente, estaba en casa. Lo mismo le pasó camino a la tienda y después en el columbario, justo en mitad de su turno de trabajo. Jessica pensó que se estaba volviendo loca. De forma lenta pero segura, estos lapsus de memoria le sucedían cada vez con más frecuencia. Era como si alguien le quitara las piezas de su vida. Ella intentaba escribir en un cuaderno todo lo que recordaba, pero todas esas páginas eran arrancadas. La sensación de que alguien más controlaba su cuerpo era cada vez más fuerte. Plagada por la preocupación y el miedo, se miraba al espejo y, en lugar de su propio reflejo, veía una figura. Un monstruo terrorífico formado de sombras, un engendro proveniente de sus más oscuras pesadillas. Él le sonreía y la saludaba, y las piernas de Jessica daban un paso atrás en contra de su propia voluntad. Fue la gota que derramó el vaso. Necesitaba respuestas ahora mismo. Así que Jessica fue a donde todo comenzó, al crematorio, a Bill, quien siempre tenía las respuestas a cualquier pregunta. El viejo le preguntó: ¿tocaste la urna? Jessica, sin saber por qué, le respondió que no. Luego Bill le contó una historia. Años atrás, en la ciudad había un criminal que secuestraba niños. Para el momento en que fue capturado, 5 niños habían desaparecido y habían sido usados para algún tipo de ritual místico. Cuando fue capturado, el criminal gritó que su trabajo no había finalizado y que un día alcanzaría la inmortalidad. Fue condenado a cadena perpetua, pero cuando era trasladado a la prisión, algo sucedió. Hasta la actualidad, nadie sabe qué fue lo que sucedió con exactitud. Todo lo que dijo fue: «Cremen mi cuerpo», y falleció de repente. Las autoridades no supieron lo que había sucedido. Entregaron el cuerpo para ser cremado y luego Bill encerró las cenizas en una jaula en lo más recóndito del depósito del crematorio. Estaba convencido de que aquel hombre hacía algún tipo de brujería. Jessica salió del crematorio con la idea clara de que la situación era muy grave. Luego, de repente, perdió el conocimiento justo en mitad de la calle. Y despertó, de nuevo, en el bosque. No sentía miedo, solo sentía una histeria calmada, características de alguien resignado al destino de su pesadilla. Sus brazos y piernas estaban cubiertos de barro y de pequeños rasguños, como si hubiese acabado de atravesar un cúmulo de arbustos túpidos. O como si una persona pequeña hubiese estado riñendo con ella en un intento de liberarse. Jessica observó con cuidado las sombras que la rodeaban. Incluso podía sentir exactamente el mismo monstruo observándola desde la oscuridad, moviendo las cuerdas que tenía atadas a cada uno de sus miembros mientras sonreía. Comenzó a correr con un solo pensamiento en su mente: «Necesito salir de aquí lo más rápido posible». ¿Pero cómo? Ya no se sentía segura en casa porque su enemigo no estaba afuera, sino adentro. Su enemigo estaba en su propio cuerpo. Jessica no intentó esconderse, quería que la vieran. Así, cuando una patrulla de la policía se detuvo a su lado, ella ni siquiera se inmutó. El señor Jones salió de la patrulla y le preguntó si estaba bien. Jessica estaba tan cansada que sencillamente le contó todo justo allí en medio del camino, descalza y sucia. Esperaba que la policía se burlara de ella y que la llevara a un hospital mental o directamente a la cárcel, pero el señor Jones escuchó con una seriedad inesperada. Luego le dijo que ya había escuchado una historia muy similar unos años atrás. Habían capturado a un lunático que aseguraba ser un hechicero, pero pocos sabían que no trabajaba solo. Había otro hombre un poco más joven, como Jessica, que aseguraba que sufría de lapsus en los que perdía el conocimiento. Y en esa ocasión, todo había acabado bien. Esta vez saben dónde se esconde el hechicero y así podían ser capaces de derrotarlo. Jessica ya no estaba sola. El oficial le pidió a Jessica que dibujara un mapa detallado del sitio exacto donde se había despertado en mitad del bosque. Luego tenía que ir a casa y esperar. Todo acabaría muy pronto. Jessica aceptó con la única condición de que la esposaran a la cabecera de su cama, solo por precaución. Así lo hizo el señor Jones y después la dejó sola en su habitación. Jessica estaba allí, acostada,
escuchando cuidadosamente cualquier sonido y leyendo sobre brujería y posesiones en su teléfono. Resultó que esta clase de brujería sí existía. El hechicero llevaba a cabo un ritual maligno, donde los niños eran usados como sacrificio a cambio del poder y de la habilidad de controlar a otras personas. Si el ritual era realizado de forma correcta, el hechicero alcanzaría la inmortalidad. Según los artículos, la única manera de liberarse del hechicero era destruyendo todo lo que estuviera atado a su espíritu. Y Jessica sabía exactamente lo que tenía que destruir, solo que se estaba quedando sin tiempo. Las sombras comenzaron a reunirse cerca de su cama, dando forma a aquel monstruo nuevamente. Jessica comenzó a gritar, pero sus gritos fueron ahogados por el sonido de cristales rotos. Nuevamente, despertó en la oscuridad del bosque, temblando del frío y miedo. Jessica presionó su mano derecha contra su cuerpo. En lugar de las esposas que antes rodeaban su muñeca, ahora arrastraba un saco de tela sucio y sangriento. Jessica se mordió los labios, pero no pudo contener sus propios gritos. 2 de sus dedos habían sido arrancados. Desde la muñeca hasta el codo tenía arañazos formando la frase: «No intentes detenerme». Jessica quedó pasmada. Estaba mutilada, exhausta, y había perdido el control sobre su propio cuerpo. Cuando nuevamente recobró un poco de cordura, estalló en una risa histérica porque sabía que estaba en el camino correcto. Solo tenía que hacer las cosas bien antes de que el terrible fantasma regresara. Olvidando su dolor, Jessica comenzó a correr hacia el único lugar que podía salvarla: el crematorio. Nada está más atado a un espíritu que las propias cenizas de su antiguo cuerpo. Solo tenía que encontrar aquella urna, destruirla, y esta pesadilla acabaría. Pero llegó demasiado tarde. Las puertas del salón habían sido arrancadas del marco. Había cenizas por todos lados. Bill estaba en el suelo, pero su cabeza estaba dentro del horno. La jaula de metal estaba a su lado. Las barras habían sido arrancadas. Estaba vacía. Este era el fin. Luego Jessica recibió una llamada. Era el señor Jones. Intentó contestar la llamada con la mano que no tenía mutilada, tirada en el suelo en señal de derrota. Intentaba no mirar a su alrededor, pero sus ojos se movían ante el reflejo del cadáver del viejo Bill, cuyos ojos se fijaban en ella desde dentro del horno. Bill sonreía sarcásticamente, intentando tocar su mano. Lo último que Jessica escuchó antes de perder el conocimiento fue que los niños habían sido rescatados. Cuando volvió en sí, estaba en el bosque. El señor Jones la sacudía por los hombros mientras le gritaba, diciéndole que ya no había nada que temer. Habían tenido éxito, encontraron el escondite del viejo hechicero y salvaron a los niños. Todo estaría bien ahora. Por alguna razón, Jessica podía percibir un olor fuerte a combustible. Además, sin saber el motivo, Jessica no podía responderle al señor Jones. Por alguna razón, su cuerpo no le obedecía. Jessica podía verlo todo, pero no podía hacer nada. Vio cuando sus manos arrojaron al señor Jones muy lejos con una fuerza inhumana. Caminó hacia adelante, sin prestar atención a las ramas que le clavaban en los pies. Entró a una cabaña antigua y pudo identificar rápidamente que ese era el sitio que utilizaban para mantener cautivos a los niños. Muñecas rotas, cuerdas, rasguños en las paredes. Encendió un mechero y todo estalló en llamas. Reflejado en el vidrio roto, rodeado de un infierno inclemente, el hechicero no podía dejar de reír. Jessica perdió. El señor Jones no lo logró. Vio cuando Jessica entró a la cabaña, pero la vieja madera ardía con demasiada violencia. El agente cayó sobre sus rodillas y se arrastró en un último intento de salvar a la chica de las llamas. Sumido en angustia, el señor Jones no se dio cuenta cuando una ráfaga de viento le tiró un puñado de cenizas justo sobre el rostro. Una semana después, el diario local reportó que otro niño había sido reportado como extraviado.